Bueno, nosotros, el Círculo Hispanista Complutense, hemos nacido al amparo y por causa de Nebrija. Alcalá tiene, gracias a Dios y a Cisneros, muchos hombres y mujeres en la nómina de ilustres, algunos muy celebrados y otros menos, muchos desconocidos para la mayoría de los alcalaínos. Antonio de Nebrija está entre los últimos. Parece mentira. Sí, tiene una calle con su nombre y una placa. La universidad celebra muy dignamente todos los años su aniversario en el ámbito académico. Nebrija merece más a nivel popular. Merece una estatua en lugar adecuado. Proponemos en esta plaza de San Diego, frente a la universidad, frente a su tutor y protector, el cardenal Cisneros. Merece que aquí, en el solar de su casa, se construya un museo, centro de interpretación de la primera gramática de la lengua española, de su legado lingüístico y cultural, de su proyección en la hispanidad. Este último aspecto, quizá desconocido para él mismo, y que desde nuestra asociación nos hemos propuesto reivindicar como hispanistas que somos. Pues si hubo un elemento de unidad y de identidad en la gesta de la conquista y civilización del Nuevo Mundo, ese fue, entre otros, la comunicación primero y la educación y la enseñanza después en las lenguas indígenas y en castellano. La base gramatical de ambas lenguas salió de las manos de nuestro vecino, Elio Antonio, natural de Lebrija, Sevilla, que vivió en esta casa con su numerosa familia los últimos años de su vida y está enterrado en nuestra ciudad, en esta capilla de enfrente. Honor y gloria a aquel hombre sabio, trabajador, incansable, tenaz defensor de sus ideas y conocimientos filológicos, incomparables en su tiempo. El Círculo Hispanista Complutense le rinde recuerdo y homenaje. Bueno, ahora leemos la... ¿Empezáis vosotros? Sí. ¿Empezamos por aquí? Bueno, empiezo yo y... Venga. Perfecto. Bueno, empieza tú. Bueno, don Antonio Martínez de Cala y Jaraba, más conocido como Antonio de Nebrija, fue un auténtico revolucionario intelectual que vivió el esplendor del humanismo en Italia, la invención de la imprenta y la sorprendente España que descubre el Nuevo Mundo. Los aires del Renacimiento italiano le hacen cambiar su nombre, añadiendo Elio. No quiso llevar los apellidos de su padre, utilizando el del lugar de su nacimiento, Lebrija, y no empezó a llamarlo Antonio de Nebrija hasta mediados del siglo XX, por lo que parece difícil de cambiar ahora a Antonio de Lebrija. La gramática de Nebrija convierte el castellano en la primera de las lenguas vulgares en estar sujeta a reglas, como ocurría con el latín o el griego, consideradas las lenguas cultas que servían como vehículo de conocimiento. Nadie entendió la necesidad de fijar esas normas porque era una lengua vulgar que todo el mundo aprendía solo con oírla en su infancia. Sin embargo, así consiguió darle prestigio científico. La regla de oro de Nebrija, se ha de escribir como se habla y hablar como se escribe, contribuyó decisivamente a que el español fuese una de las lenguas más claras en la representación de la lengua hablada. Nebrija consiguió de los Reyes Católicos el privilegio para que el impresor Arnau Guillén de Brocar editara su libro en exclusividad, pudiendo así controlar su obra. Con esto se convertía también en pionero en la defensa de los derechos de autor mucho antes del copyright anglosajón instituido en la Inglaterra del siglo XVIII. Tras su enfado en 1513 por la afrenta con su querida Universidad de Salamanca,
su amigo Cisneros le ofreció integrarse en la nuevísima Universidad de Alcalá de Henares. En la dotación de la cátedra de retórica, el cardenal exponía el papel que Nebrija tendría entre sus eruditos complutenses, y que leyese lo que él quisiese, y si no quisiese leer, que no leyese, y que esto no lo mandaba de dar por trabajase, sino por pagarle lo que le debía de España. Tenía 70 años, lo que no impidió a este gran humanista seguir con su labor, ya que en 1517 publica en Alcalá las reglas de ortografía de la lengua castellana en la imprenta de Arnau Guillén de Brocar. Antonio de Nebrija murió en Alcalá de Henares el 2 de julio de 1522, poco antes de que Elcano regresase tras completar la primera vuelta al mundo y abriendo el gran siglo de oro español, una época en la que el castellano, al que Nebrija dio prestigio científico, se convirtió en la gran lengua de su tiempo. Antonio de Nebrija supo moverse con soltura entre los personajes más destacados de su tiempo, de quienes obtuvo numerosas mercedes. Su primer empleo lo consiguió de Alfonso de Fonseca el Viejo. Zúñiga patrocinó sus estudios durante más de 15 años. La reina Isabel le encargó la versión romanceada de sus introducciones y el rey Fernando le nombró cronista real de 1509 y Cisneros le asignó un generoso sueldo en la Universidad de Alcalá. El Círculo Hispanista Complutense se marcó desde el primer momento como objetivo la dignificación y reconocimiento perpetuo del máximo representante del humanismo renacentista en España, Antonio de Nebrija, en la ciudad que al amparo y protección del cardenal Cisneros construyó su última y definitiva etapa en la que publicaría la primera ortografía de la lengua castellana, hoy española. Fueron su gramática y ortografía las que a su vez serían el germen y modelo de centenares de obras elaboradas siguiendo su metodología en la vasta ecúmene de la hispanidad, que las órdenes religiosas evangelizadoras utilizaron para difundir la fe católica y la cultura hispánica en general. Tal es la enorme importancia de la obra de Nebrija en el hispanismo pasado, presente y futuro. Alcalá de Henares, reconocida internacionalmente por ser la cuna de Cervantes, sede de la Universidad Cisneriana y otras virtudes históricas que la hacen acreedora al título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, no es suficientemente reconocida. Sin embargo, por ser la tumba del padre de la gramática castellana, herramienta básica e indispensable para la existencia ulterior de la obra de don Miguel de Cervantes, para la adecuada proyección de la lengua y de la conformación de la hispanidad como unidad cultural que hoy componen casi 600 millones de habitantes en español, la segunda lengua materna más hablada en el planeta y la de mayor ámbito geográfico de difusión. Por todo ello, el Círculo Hispanista Complutense ha decidido retomar el pulso, recuperar la merecida vindicación y dignificación de la figura de Nebrija y de su obra en la ciudad complutense, para garantizar su reconocimiento en el ámbito de la lengua española. Y por lo anterior deseamos elevar a las autoridades locales, autonómicas y centrales, así como a las académicas y eclesiásticas, el alegato siguiente. Gracias. Es un alegato en favor de la vinculación de la ciudad de Alcalá de Henares con la figura y obra de don Elio Antonio de Nebrija y en un intento de proclamación de la misma como ciudad capital de la lengua española. 1. Considerando que el conocimiento y uso de la lengua española constituye la herramienta de pensamiento y comunicación del pueblo hispano, siendo la base y característica principalmente definitoria de su cultura, la hispanidad, y que la sistematización y primera publicación de su gramática fue llevada a cabo por don Elio Antonio de Nebrija. 2. Considerando que la celebración del 500 aniversario de la muerte de Nebrija fue motivo de la constitución de una comisión preparatoria por parte de entidades sociales de diversos municipios
que constituyeron el ámbito geográfico nebrisense, que de modo altruista hicieron una gran labor durante los 5 años previos. 3. Considerando que los informes y conclusiones de dicha comisión preparatoria fueron origen de múltiples actividades fomentadas, patrocinadas y llevadas a cabo por distintas administraciones públicas y por la sociedad civil del ámbito nebrisense, sin que Alcalá de Henares estuviese al nivel que por calado cultural, poblacional y presupuesto institucional le hubiera correspondido, hasta el punto de verse reflejada tal realidad en que la mayor plasmación artística de la efemérides, que se realizó en la ciudad de Lebrija, obvió la vinculación de don Antonio con Alcalá de Henares. Considerando pues que los actos llevados a cabo con motivo de la efemérides tuvieron un seguimiento no homogéneo por parte de las distintas ciudades y municipios relacionados con la vida y obra de Antonio de Nebrija. 5. Considerando que la apreciación ciudadana de los actos llevados a cabo con motivo de la efemérides por parte de la ciudad de Alcalá de Henares fue, a nuestro parecer, poco adecuada y en ocasiones incompleta en líneas generales, y por todos los considerandos expuestos, estimamos conveniente declarar lo siguiente en apoyo y reconocimiento del insigne don Antonio de Nebrija. Primero, proclamamos que dicha insatisfacción ha sido motivo, entre otros, de la constitución de una asociación cultural sin ánimo de lucro en la ciudad de Alcalá de Henares, bajo el nombre de Círculo Hispanista Complutense. Reconocimiento perpetuo que se originó con este motivo y se marcó desde el primer momento como objetivo la dignificación y reconocimiento perpetuo del máximo representante del humanismo renacentista en España, don Antonio de Nebrija, en la ciudad que al amparo y protección del cardenal Cisneros constituyó su última y definitiva etapa, en la que publicaría la primera ortografía de la lengua castellana, hoy española. Fueron su gramática y su ortografía las que a su vez serían el germen y modelo de otras más de un centenar de obras elaboradas siguiendo su metodología en la vasta ecúmene de la hispanidad, la que las órdenes religiosas evangelizadoras utilizaron para difundir la fe católica y la cultura hispánica en general. Tal es la enorme importancia de Nebrija en el hispanismo pasado, presente y futuro. Segundo, consideramos que Alcalá de Henares, reconocida internacionalmente por ser la cuna de Cervantes, sede de la Universidad Cisneriana y otras virtudes históricas que la hacen acreedora al título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, no es suficientemente reconocida. Sin embargo, por ser la tumba del padre de la gramática, herramienta básica e indispensable para la existencia ulterior de la obra de don Miguel de Cervantes, para la adecuada proyección de la lengua y la conformación de la hispanidad, comunidad cultural que hoy componen casi 600 millones de pensantes, hablantes, amantes y soñadores en español. La segunda lengua materna más hablada del planeta y la que ocupa un mayor ámbito geográfico. Tercero, recordamos que la ciudad de Alcalá de Henares, en su momento expoliada de su universidad a favor de la capital madrileña, resistió al olvido y la decadencia, dando un ejemplo ciudadano de amor a la tradición, a la ciencia y a la cultura, reflejado en la constitución de la Sociedad de Condueños, gracias a la cual se ha mantenido el patrimonio arquitectónico y se ha propiciado la recuperación de la institución universitaria con su nombre original, para reabrir las puertas de la que fue una de las 3 grandes universidades de la monarquía hispana, junto con Salamanca y Valladolid, frente a las decisiones gubernamentales, en algunos casos interesadas. Cuarto, en este momento, finalizado el centenario de Antonio de Nebrija, la sociedad civil complutense y diversas asociaciones hispanistas hemos decidido retomar el pulso, recuperar la merecida vindicación y dignificación de la figura de Nebrija y de su obra en la ciudad complutense, para garantizar su reconocimiento en el ámbito de la lengua española. Y por todo lo anterior, las entidades y personas firmantes desean elevar a las autoridades locales, autonómicas y centrales, así como a las académicas y eclesiásticas, el presente alegato. La figura de don Antonio de Nebrija debe ser incorporada con carácter prioritario y urgente
al acervo simbólico e iconográfico de la ciudad de Alcalá de Henares, con un nivel de representatividad y dignificación acorde con la talla de don Nebrija, que es de primer nivel, de don Antonio de Nebrija, que es de primer nivel, mediante las acciones que se enumeran a continuación sin ánimo de exhaustividad. Primero, celebración de la efemérides del fallecimiento de don Antonio de Nebrija cada 2 de julio, al menos en los términos ordenados por el cardenal Cisneros, con motivo de su muerte. Celebración que debe dotarse del carácter y compromiso institucional necesarios para que perdure ininterrumpidamente a partir del próximo año. 2. El lugar de la sepultura original de don Antonio debe ser debidamente señalizada y honrada, con carácter anual y permanente, mediante su incorporación al Panteón Español en red de hombres ilustres. Se da la circunstancia de que esa sepultura se encuentra exactamente enfrente de nosotros en este momento, exactamente a unos 30 metros de la que fue morada de don Antonio. 3. Se precisa de la urgente e imprescindible ubicación de un monumento al personaje con un nivel testimonial y monumental de rango similar al que actualmente honra la figura de Cisneros en la Plaza de San Diego frente a la universidad. 4. La casa donde habitó don Antonio, perfectamente documentado el solar en el que residió, debe ser señalizada y restituida en su fachada, siendo sin duda el sitio ideal para la apertura del Centro de Interpretación de Nebrija. Con carácter testimonial hemos querido celebrar este acto justo enfrente, justo al lado de lo que es el solar de su casa. 5. La ciudad de Alcalá de Henares debe incluirse en la ruta nebrisense, como el punto de destino final de la misma, porque aquí fue donde acabó sus días Nebrija, con todas las implicaciones culturales y turísticas que ello supone. 6. La apertura de un centro de interpretación de la figura y obra de Nebrija debe considerarse como un objetivo cultural y turístico prioritario en la ciudad, que, junto con la ya existente Casa de Cervantes, constituiría un binomio de inclusión obligada en una ruta que tenga como razón de ser la lengua española. 7. La finca de recreo de don Antonio debe ser señalada, al menos por aproximación, en la ubicación geográfica en la que se encontraba, como testimonio de los hábitos de vida del ilustre vecino de Alcalá y de los convecinos de su tiempo. 8. La figura del editor de la primera ortografía de la lengua castellana, Arnau Guillem Brocard, así como la ubicación de su imprenta, deben ser debidamente dignificados y señalizados en la ciudad. 9. Alcalá, sede en la que actualmente se entrega el Premio Cervantes de Literatura, debe apostar por ser la sede en la que se entregue anualmente un premio Nebrija, del mismo tenor, para reconocer la labor desarrollada en los ámbitos de estudio y la difusión de la lengua española y de las culturas hispánicas por personas de lengua materna española, así como por instituciones hispanas, con su entrega cada 2 de julio, día del fallecimiento de Nebrija en Alcalá de Henares. Y 10. Alcalá de Henares debe valorarse y reconocerse como capital de la lengua española o como capital cultural de la hispanidad, mostrándose identificada a través de cuantas celebraciones y actos sean precisos para reivindicar este título. Todos estamos muy orgullosos de don Antonio de Nebrija. La pregunta es si don Antonio de Nebrija se puede sentir orgulloso de lo que estamos haciendo con su legado. Gracias por la atención. Que tienes la talla, cuelga la... Pues ahí. Que tiene un cordón, que tiene un cordón. O enganchada. Hazle un nudo al cordón y engánchalo. Espera, es que...
Y si se pone, bueno, no. Para que no tape el retrato, la ponemos un poco más cortita, ¿vale? Y que queden las dos, que queden equilibradas. Ahí, Ahí. ahí, perfecto. Pero como la llevaban los romanos, tenía las dos. Está al revés la corona, Es que el laurel está al revés. Sí, bueno, no creas. ¿No? Bueno, está en ambos lados. Bueno, pues cámbiala. Dale la vuelta. Cámbiala. Es el primer acto que yo sepa que se hace frente al jurado de Nebrija en la historia. Historia. No este año. Vamos a crear Que historia. somos historia. Somos Sí, historia. vamos a crear historia. Nos ponemos, a ver, nos ponemos con la Ahí foto. está encendido. Sí. Ya está grabando. Sí, ¿qué pasa? Luego Alberto lo edita, quita lo que no procede. Venga, la foto. Que no tapes el retrato, que quedemos en torno a... ¿Podemos flanquear el retrato con la bandera? Vale. Sí. Así, así. Uy, muchas gracias. hecho un montón. Algunas saldrán. Muy bien. Alguna tiene que estar bien. Bueno, vamos a hacer eso. Oye, una allí, donde está Ay, enterrado. claro. Nada. Donde está enterrado, una. No te vayas. Ya la había dicho. ¿Sí? Alberto. Alberto. Gracias. Bueno,